relevante. La pueden buscar como la clase como de diagramas de asíntotas de bode de magnitud. Ahí sí, la pueden ver igual de otro semestre porque hay otras dudas de repente que van saliendo, así que también les puede servir. Bueno, ¿cuál es la gracia de los diagramas de asíntotas? De las asíntotas de bode, son gráficos, bueno, lo que ustedes hacen en MATLAB, por ejemplo, no es un diagrama de asíntotas de bode, ese es un diagrama de bode en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el diagrama de bode en sí va tomando punto por punto, va tomando una cierta cantidad de puntos, no son infinitos, pero va tomando una cierta cantidad de frecuencias y va evaluando la función completa. Entonces así hace un diagrama de bode. Lo que nosotros vamos a ver en este momento son los diagramas de asíntotas de bode, que es una forma rápida de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer a mano. Si es que no tienen, por ejemplo, MATLAB a mano, si no tienen cómo hacerlo con una herramienta computacional, se puede hacer también de manera a mano, que sería el diagrama de asíntotas, que sería un aproximado del diagrama de bode, el cual ustedes lo pueden hacer de manera más o menos rápida, o sea, de manera más o menos rápida, y también que les va a permitir saber más o menos cuál va a ser los resultados que ustedes están buscando. Eso, chiquillos. ¿Cuál es la gracia de esto? Son diagramas que son logarítmicos, como ustedes pueden ver, siempre se ven en la base del eje X, están en función logarítmica, y en décadas. Bueno, generalmente nosotros lo hacemos en décadas, se suele hacer en décadas, pero también pueden hacer, hay gente que los hace como en base 2, hay otras bases también, porque por lo general nosotros lo vamos a trabajar en décadas, y nosotros vamos a ver ahora que la magnitud siempre se le va a aplicar la función 20 logaritmo de. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos justo nuestra magnitud de nuestra impedancia, por ejemplo, era 20, 20 más 3J ohm, nosotros podemos calcular el módulo, por ejemplo, de esa magnitud, y ese módulo nosotros le aplicamos 20 logaritmos y nos va a dar una unidad en decibeles. Por lo menos cuando trabajamos hasta ayer, hasta la semana pasada, cuando hacíamos los diagramas así como en frecuencia, nosotros no estamos trabajando con decibeles, sino que estamos trabajando con la magnitud directa. Ahora lo podemos pasar a decibeles. ¿Cómo es la función? Lo primero que hay que hacer es normalizar una función, que lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que ustedes, bueno, que está la pitatoria, se acuerdan que ustedes tenían, vamos a anotar acá para que lo vean, por ejemplo, ustedes tienen una función que está factorizada y ustedes pueden tener S más 5 por S más 10 partido en, no lo acuerdo, S cuadrado más 25S más 100, por ejemplo. ¿Cierto? Algo así es lo que ustedes tienen. Normalmente cuando nosotros nos presentamos, por ejemplo, vamos a colocar un Z de S que es de esta manera. Ustedes lo analizan y les da de esta manera. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para hacer el primer diagrama asintóticos de bode? Es normalizar la función. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, la de abajo tendríamos que encontrar las raíces. Después ver cómo se hace para normalizar los complejos, pero por lo menos lo vamos a hacer con los ceros. Acá tengo que dejar como factorizar. Entonces yo voy a sacar para acá el 5 y el 10. Voy a 5, voy a sacar 5 por 10. Y aquí me va a quedar como 1 más S partido en 5. Y aquí me va a quedar como 1 más S partido en 10. Acá abajo tenemos que hacer lo mismo. Si esto fuera, me parece que esto es complejo. Tengo la impresión de que esto es complejo. Si alguien le saca la raíz. Pero aquí, si no es complejo, habría que sacar con las mismas raíces que fueran reales, hacer lo mismo para afuera. Y todo esto queda como una ganancia y adentro nos queda normalizado nuestros polos y nuestros ceros. ¿Me entiendes, un chiquillo? No, profe, yo no. ¿Y dónde quedaste? Para ir bien. En todo, ¿podría explicarlo así como para alguien que no sabe nada de la materia? Así como una persona X que le quiere explicar esto.
Mira, estamos viendo cómo nosotros vamos a trabajar con una nueva herramienta que son los diagramas de asíntotas de Bode. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con distintas funciones de red, lo que hemos estado viendo antes, funciones de red. Por ejemplo, una función de impedancia. ¿Se acuerdan que la función de impedancia nosotros la podemos expresar de esta manera que está acá, como como un polinomio, pero factorizado? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa con esto? Esto está así, el ZDS, por ejemplo, si tuviéramos bobinas, condensador y resistencia, me daría algo parecido como esto, que es lo que estamos viendo acá, en ese. Ya. Ahora, el paso 1, para empezar a trabajar con BODE, es normalizar esta, esta función. ¿Cómo la normalizamos? Es súper simple. Por ejemplo, si yo tengo un S más 5, este 5 se tiene que transformar en un 1. Entonces, ¿cómo lo transformo en un 1? Saco el 5 para afuera. Si yo saco el 5 para afuera, me va a quedar como S partido en 5 más 1. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo de acá, que está multiplicando. Si yo paso el 5 para acá, me va a quedar 5 más S. Si yo de ahí saco el 10 Sí. acá, eso estoy explicando, que es el primer paso. El primer paso para operar con diagramas asintóticos de Bode es normalizar, que es lo que estamos haciendo. Profe, pero ¿y el 10? Acá estamos, 5 por 10, 1 más S más 10, que está acá. ¿Entiendes? 5 por 10. Ah, ya. Sacas, por ejemplo, sacas todos los ceros, Pero es que, ¿por qué primero es por 5 afuera? Ya por el S más 5, pero ¿y el S más 10? Ah, 5 por 10. Ah, 5 por 10. Ah, ya, sí, ahí sí. Está. El de abajo, no sé si es complejo, lo puse así nomás, no sé si es complejo o no, lo vamos a dejar en standby por mientras, ¿ya? Pero abajo se hace lo mismo. Si fuera, por ejemplo, abajo, si abajo tuviéramos acá un S más 100, por ejemplo, solo un S más 100 y un S más 1000, acá tendría 100 por 1000, 100 por 1000 partido en 1 más S partido en 100, y acá tendría 1 más S partido en 1000. Ese sería nuestro primer paso, para que nosotros lo vayamos a entender. Sería lo primero que tenemos que hacer. Bueno, después de eso, esto es cómo se vería un diagrama asíntota. Lo vamos a hacer para después. Y les voy a ir explicando los distintos factores que ustedes se pueden encontrar. Ya a la hora de encontrar, por ejemplo, esta función, nosotros la podemos dividir en tres factores distintos. Ya eh, por ejemplo, un polo o un cero en el origen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que era un polo o un cero en el origen? No. Integrador. Algo así. Por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a hacer la misma antes. Tenía S más 5, S más 10, y acá tengo S. Y acá imaginemos que tenemos algo. ¿Esto qué es lo que es? Ahí sería un polo en el origen. Este sería un cero en el origen. O sea, un 0 en el Un cero en el origen, súper bien. Este sería un 0 en el origen. Si nosotros lo pasamos para abajo, imaginemos que tenemos un S más 5, S más 10, partido en S. S más lo que sea multiplicado por S. Acá yo tendría un polo en el origen, ¿cierto? Sí. ¿Cómo me afectan los polos y los ceros en el origen? Lo vamos a ver al tiro aquí a continuación. Va a ser esta función. Nosotros la pudiéramos sacar porque después nosotros vamos a hacer una suma de todos estos polinomios. Y me va a quedar de la siguiente manera, como un A partido en S, donde este A puede que sea una ganancia, puede que sea 1, no es tan importante. Pero nos va a quedar acá de esta manera. Si nosotros tenemos un polo en el origen, nos va a afectar de esta manera. Una asíntota que baja con una
pendiente de 20 decibeles por cada década. ¿Me siguen, chiquillos? Si es un polo. Si es un cero, va a ser esto mismo, pero va subiendo, con 20 decibeles por cada década. ¿Con cuál va a ir subiendo, perdón? Cuando es un cero, sube. Cuando es un Bien. polo, baja. Ok. Entonces acá está mal. Esto no es decibel, esto es una década. ¿Ya? Esto de acá son decibeles. Elegir. Entonces, si nosotros estamos en 20, en el día a la menos 1, en el día a la 0, deberíamos estar en 0. Lo mismo que al revés. Si este es para un polo y para un 0 en el origen, vamos a siempre tener una pendiente de 20, o en realidad es de 20 por n. ¿De qué va a depender n? Por ejemplo, si este fuera s cuadrado solamente, acá se aumenta el doble. En vez de bajar con una pendiente de 20, bajo con una pendiente de 40. Si este fuera s al cubo, en vez de bajar con una pendiente de 40, como el s cuadrado, bajaría con una pendiente de 60. Lo mismo para el otro. ¿Cómo según el grado? Según el grado de la S. Exactamente. Entonces, si yo tengo acá s a la n, la caída, o sea, la caída va a ser 20 decibeles por década por n. ¿Entiendes? N va a ser Es como la pendiente. en la pendiente. Me va a aumentar la pendiente o me va a disminuir la pendiente dependiendo del grado del polo o del cero. Siempre los ceros suben, los polos bajan, pero ahí va a depender del cuánto esté elevado. Por ejemplo, de grado 1, la pendiente es más pronunciada o menos, ¿cómo es? Esa parte no la escuché. Por ejemplo, si yo tengo este es un grado 1, 20 decibeles por década, pasé de 40 a 20. Si este fuera un S cuadrado, debería pasar en este punto de 40 a 0. Ya. O sea, entre más grande el grado, más cerca del origen. Claro, se va acercando más hacia el origen. Ya. Nosotros nunca vamos a llegar al origen en un diagrama asintótico, porque acuérdense que este, como es en décadas, voy en día a la menos 1, día a la menos 2, día a la menos 3, día a la menos 4, cada vez voy siendo más chico, pero nunca voy a llegar al 0. ¿Recuerdan que no puedo llegar al logaritmo de 0? Perdón, no al logaritmo de 0, sino que algo me dé, que un logaritmo me dé 0. ¿Me siguen, chiquillos? Profe, ¿cómo era eso de no sé, el circuito reactivo o no reactivo? Cuando el polo está a la izquierda son no reactivos y cuando están a la derecha son reactivos. No. ¿Así es? Porque ahí te estás confundiendo con otra cosa. Lo que nosotros dijimos cuando teníamos un diagrama de polos y ceros, que estos son distintos. Uno es el diagrama de Bode y otro es el diagrama de polo y cero. En el diagrama de polo y cero, yo acá tengo el eje real y acá tengo el eje imaginario. Sí. ¿Ya? En el diagrama de Bode, yo acá tengo frecuencia y acá tengo magnitud o ángulo. Lo que yo les había dicho es que ustedes tenían un polo en el semiplano derecho, su sistema era inestable. Si ustedes tienen todos los polos en el semiplano izquierdo, su sistema es estable. Eso fue lo que habíamos dicho la otra vez. Ya, vale. Es cosa de que haya un solo polo en este lado. Ojo que un cero no necesariamente lo hace inestable, pero es cosa de que yo tenga un solo polo en este lado y ya el sistema se vuelve inestable. Ya. ¿Sí? Sigamos con esto. Ahora, ahí me estaba adelantando. Los cero y polos en el origen, esto es lo que yo les estaba diciendo, que está elevado a la n, entonces me va a quedar de esta manera. Esto lo tengo para un polo. ¿Cuál va a ser? Si nosotros nos queda de esta manera, imaginémonos que aquí tenemos un polo en el origen. Imaginemos que tenemos una función que es a, va a valer 10. A es un número, esto va a valer 10 partido en ese cuadrado. Por lo tanto, mi función, si yo la paso a j omega, ahora acuérdense que yo de s lo puedo transformar en j omega, ese es j omega. Entonces esto me va a quedar de esta manera, como 10 partido en j omega al cuadrado.
¿cierto? ¿Lo siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, si yo le aplico el módulo, le saco el imaginario y me va a quedar de esta manera, como 10 partido en omega cuadrado. Si nosotros le aplicamos 20 logaritmos, esto me va a quedar de esta manera. 20 logaritmos, en vez de a10 y en vez de omega a la n, omega cuadrado. Para que me quede el omega arriba, se antepone el negativo, ya, la propiedad del logaritmo, y al final, como esto es un polo, me va a quedar de esta manera. Como menos 20 logaritmos, aquí el n por propiedad del logaritmo pasa multiplicando, acá, y como está acá, y me va a quedar menos 20 logaritmos acá, me va a quedar de esta manera. Este era un 2, me va a quedar como menos 40 logaritmo de omega partido en n valía 2, a valía 10, ¿cierto? Profe, ¿lo podría molestar un momentito? Me perdí en una parte matemática ahí entre, ¿En no sé dónde? si puede rayar, donde le puso menos 20 logaritmos de solamente el omega n sobre a, ¿cómo ¿Sí? llegó a donde tiene raíz? Abajito, ¿Acá? el argumento. Sí, eso. Ah, no, mira, esta es la propiedad matemática, no. Aquí dice, como esto está elevado a n, sale el n para afuera de todo y queda como la raíz de n de a, que es un número. Entonces, como decir, eh, si yo tengo, por ejemplo, si este es al cuadrado, yo tenía omega cuadrado partido en 10, es lo mismo que decir, veamos, si este es omega, este era omega cuadrado, lo vamos a hacer así. Acá vamos a anotar omega cuadrado partido en 10, ¿cierto? Sí. Eso es lo mismo que decir omega partido en la raíz de 10 al cuadrado, ¿o no? Ah, claro, claro, no dije nada. Todo bien. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para yo poder sacar el n para acá multiplicando. Entonces, ¿cuál es mi función en este? Con un polo en el origen, es lo que yo le estaba diciendo, va a ser eh, con una pendiente de menos 40, y este me va a servir para encontrar dónde va a estar el primer choque ahí con el eje X. ¿De qué sirve esto? Si ustedes quieren, por ejemplo, si su función fuera esta que tienen acá, imaginen ustedes tienen una función que es esto, ustedes pueden reemplazar este valor en su calculadora y le van colocando distintos valores de omega y ustedes van a obtener su diagrama de Bode. ¿Me entienden, chiquillos? Sí, profe. Entonces aquí sería reemplazar. Para encontrar el diagrama total de Bode sería reemplazar en este caso. Menos 40 logaritmo de omega, omega desde 0.001 hasta 1.000.000. Entonces ustedes van reemplazando y les va a ir dando eso, el diagrama de Bode. Al final les va a quedar una cosa como prácticamente como una línea recta. Ahora, ¿qué pasa con los ceros? Es exactamente lo mismo, solo que positivo. ¿Me sigue? Positivo. Si fuera el cero, tendría que estar arriba, como un S partido en A. ¿Me siguen, chiquillos, no con eso? Sí, profe. Y acá sería lo mismo, solo que positivo. 20 por n por logaritmo de omega partido en raíz de n por n. Ese sería el primero. Son tres las cosas que vamos a ver hoy día. Polos y ceros en el origen, polos y ceros reales y polos y ceros complejos. El segundo caso es un polo real. ¿Cuándo tengo un polo real? Cuando tengo un S acompañado de algo. O en el caso cuando tengo un cero real, cuando tengo un S acompañado de algo. ¿Cuál es la gracia? Si nosotros vemos una función, sería, esto no tienen que ser iguales, chiquillos, ¿ya? Aquí puedo tener otro número. Lo importante es que yo tengo un S más A. Finalmente nosotros lo vamos a analizar de esa manera. Eh, si nosotros vamos haciendo el análisis, me va a quedar como de esta manera, como acá abajito está el polo como S más A,
acá lo paso a omega, y acá lo único que está hecho de esta manera para que quede en forma normalizada. Si nosotros le calculamos acá la magnitud a esto, el módulo, es cosa de aplicar la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. Se me queda el módulo, y ¿cuál sería en decibeles? 20 logaritmos del módulo. Entonces me va a quedar 20 logaritmos por esto que está acá. Si nosotros tuviéramos una función, acá, s más 5, ustedes acá se fabrican esto con el arriba, multiplicado por 5 y dividido por 5, para que les quede acá. No hay problema, eso se fabrica, no me estoy, por eso digo que no tiene que estar necesariamente. No hay que hacer nada acá con esto. Pero es para que me quede de esta manera. Si se fijan, les va a quedar en el polo, les va a quedar como 20 logaritmos de 1 partido en 1 más omega partido en a al cuadrado. 1 al cuadrado más omega partido en al cuadrado. Si nosotros hacemos acá, para que esto quede dado vuelta, tenemos que anteponer un signo negativo. Esto es para los polos. Para los ceros se mantiene esto mismo, solo que con un signo positivo. ¿Me siguen, chicos? Sí. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo quisiera encontrar acá 1 partido con s más 5, esto me quedaría como menos 20 logaritmo de 1 más omega partido en 5 al cuadrado. Si yo tuviera 1 partido en s más 5, que hubiera sido, por ejemplo, una magnitud, me queda de esta manera. Si yo tuviera solo s más 5, por ejemplo, partido en 1, me va a quedar positivo. Si yo reemplazo todos estos valores, si voy reemplazando el omega acá, me va a ir quedando los valores del diagrama de Bode para un polo o un cero real. Ya. Ahora, chiquillos, como esto, nosotros no queremos hacer, la idea es que esto sea más simple. No es como que yo quiero reemplazar 1000 puntos para encontrar un diagrama de Bode, sino que yo quiero reemplazar muy pocos puntos, puntos específicos. Cuando yo quiero encontrar esos puntos, me va a servir para hacer un diagrama de asíntota. ¿Quién se acuerda que es una asíntota, chiquillos? Es como una curva que se acerca mucho a un punto, pero nunca llega al punto. Claro, como que va acercándose a la misma curva, pero nunca la toca, ¿cierto? Claro. Pero como que en el infinito deberían ser iguales. Se van acercando, pero nunca se tocan. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer un diagrama de asíntotas, que las asíntotas se vayan acercando a mi diagrama de Bode, pero que no lo toquen específicamente, que no va a ser el mismo punto, sino que es una asíntota. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a dividir estas asíntotas? En asíntotas de baja frecuencia y asíntotas de alta frecuencia. Entonces, cada uno de mis puntos que yo quiero analizar van a tener asíntotas de baja frecuencia y de alta frecuencia. Ahora, por ejemplo, vamos a ver para un polo real. Para un polo real, la asíntota de baja frecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que omega partido en A va a ser son omegas muy chicos, porque son menores a 1. ¿Se fijan? A va a ser nuestro punto de quiebre. Por ejemplo, si yo les digo S más 5, va a ser J omega más 5, el punto de quiebre va a ser 5, ¿cierto? ¿Me siguen con eso, chiquillos? Si no, me interrumpen nomás. Mismo ejemplo que estamos viendo antes. S más 5. Si yo lo paso, me va a quedar como J omega más 5. Si yo lo normalizo, esto me va a quedar como 1 más J omega partido en 5, ¿cierto? Multiplicado obviamente por 5 acá afuera. Esto para un 0. Para un polo, imaginémonos que está partido. Lo mismo. 1 partido en 5 factor de 1 más J omega partido en 5. Ya, chiquillos. Analicemos esto. Yo tengo acá A es 5 y omega es un valor que yo le voy a asignar.
Si nosotros estamos hablando de baja frecuencia, imaginemos, 0.001 Hz, o sea, 0.001 radian por segundo. Este número, omega partido en 5, va a ser muy chico, ¿cierto? Claro. ¿Me siguen? Va a ser un número muy bajo 1. Si Sí, yo profe. les digo, acá, como si nosotros vamos para atrás, acá, si nosotros vamos para atrás, esta era mi función para un polo, menos 20 logaritmos de 1 más omega partido en A. Si este número es muy chico, nosotros lo vamos a aproximar a 0. Por lo tanto, la asíntota de baja frecuencia me va a quedar como menos 20 logaritmos de raíz de 1, y eso es 0. ¿Ya? Entonces, si yo voy dibujando, quiero dibujar mi asíntota, imaginemos que tengo acá, voy a tener 0.001, 0.1, para no, voy a tener 1, y acá voy a tener 10. Imagino que estamos en un diagrama con décadas. El 5 debería estar como por acá, no en la mitad, sino como por acá. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo estoy acá en 1 más j omega partido en 5, mi asíntota de baja frecuencia va a ser un 0, va a estar acá, lo voy a dejar en azul. Hasta el punto que lleguemos a 5, ¿ya? ¿Me siguen, chiquillos? Acá en 0. Va pegadita la raya. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos ahora a la asíntota de alta frecuencia? La asíntota de alta frecuencia nosotros le vamos a decir cuando omega partido en A es mayor que 1, ¿ya? O cuando es 1 en este caso, cuando nosotros partamos del punto de quiebre para nuestra asíntota de alta frecuencia. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando el omega sea mayor al punto de quiebre, en este caso en 5. ¿Qué va a pasar cuando sea esto? Como va a ser mayor que el 1, que estábamos viendo antes, se va a quedar, como esto es una asíntota, estamos viendo para altas frecuencias, se va a quedar como solo esta, como menos 20 logaritmos de omega partido en A. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a partir de este punto, del punto A, que en este caso vale 5, voy a tener una pendiente de menos 20 decibeles por década. Una cosa así. ¿Se fijan? Hasta el infinito. Eso es para el caso que estamos mirando acá, del 0. Voy a dibujar en verde del polo, perdón. Para el 0 sería lo mismo. Partimos de acá, pero vamos subiendo con la misma pendiente que la anterior. De 20 decibeles por década. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos van entendiendo? Sí. Sí. profe. Ya. Vamos entonces un poquito más adelante. Esto es lo mismo que les había mostrado que estaba dibujando. Vamos a borrar. Es lo mismo que les estaba mostrando. El punto A, en este caso es nuestro punto que valía 5, y vamos bajando. Si fuera un 0, vamos subiendo. Análogamente para los ceros, es lo mismo que les estaba mostrando recién, lo mismo que les decía recién, se comporta de la misma manera, solo que llego a este punto A y empiezo a subir. Eso para los polos y los ceros. Polos para abajo, ceros para arriba. ¿De qué va a depender esta pendiente? Si, por ejemplo, si yo ahora tuviera S más el mismo, acá un 0, si yo tuviera S más 5, esto al cuadrado, esta pendiente sería de 20 por n. El n vale 2 me quedaría de 40. ¿Lo entienden, chiquillos? ¿Me siguen con eso? No se entiende. Sí, se entiende. Vamos entonces. Ahora, si se fijan, esto es una asíntota. Entonces, como es una asíntota, por lo tanto, va a tener asociado un error. ¿Me siguen? Va a tener asociado un error. ¿Por qué? Porque como dijo, estaba diciendo Ronnie, la asíntota es una curva que en el infinito se va acercando, pero al principio puede que no sea tan parecida. Así que vamos a tener errores asociados. Vamos a tener dos curvas
Siempre, bueno, una curva y una recta. La primera curva, que va a ser la función nosotros le vamos a llamar la exacta. ¿Por qué la exacta? Porque es la exacta, la función exacta. Y si nosotros reemplazamos omega en cada uno de los puntos hasta el infinito, y nosotros medimos, ese va a ser exactamente el diagrama de Bode, que sería el Bode exacto. Y vamos a tener que el error entonces va a ser la exacta menos la asíntota. Obviamente la asíntota, como va distinto, vamos a tener que ver el error. Entonces vamos a tener un error de baja frecuencia, que va a ser la función exacta, que va a ser el Bode real, menos mi asíntota de baja frecuencia. Ese va a ser mi error de baja frecuencia. Y mi error de alta frecuencia va a ser la exacta menos la asíntota de alta frecuencia. Eso me va a quedar como, como el error de alta frecuencia. Si nosotros hacemos el análisis y nos recordamos que nuestra función, nuestra asíntota de baja frecuencia, antes del punto de quiebre vale 0, entonces por lo tanto el error a baja frecuencia va a ser la misma exacta, la misma función. ¿Me siguen, chiquillos? Porque es menos 0. En cambio, el error de alta frecuencia me va a quedar como la función exacta, que es la misma. Aquí estamos analizando un polo, por ejemplo, menos la asíntota de alta frecuencia. Nosotros sabemos que la asíntota de alta frecuencia es menos 20 logaritmo de omega partido en A. En este caso es para polo grande. ¿Me siguen, chiquillos? Ya. Si nosotros arreglamos un poco esta ecuación del error de alta frecuencia, acá, como queda así, lo sumamos, o sea, lo metemos todo entre el logaritmo, me va a quedar de esta manera. Entonces lo importante acá, chiquillos, no es que ustedes se aprendan todo esto, sino que ustedes logren aprenderse, tengan esta fórmula que está acá y la logren entender. Que el error de baja frecuencia va a ser este mismo que está acá, y el error de alta frecuencia va a ser este que está acá. ¿Se fijan que se parecen? Lo único que cambia es la posición del omega versus el A. ¿Me siguen, chiquillos? Se da vuelta. O sea, la idea no es que ustedes hagan todo el desarrollo, sino que ustedes tengan anotadas estas ecuaciones y después es solo ir reemplazando. Reemplazando que A va a ser mi punto de quiebre y omega va a ser la frecuencia a la que yo la estoy analizando. ¿Ya? Eso es súper simple. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros evaluamos las frecuencias a X distantes puntos de A, nos van a dar el mismo error, ya sea para baja frecuencia o alta frecuencia. Esto para ceros y polos reales. ¿Ya? ¿Qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, vamos a ver, analizar acá. ¿Se acuerdan que nuestro punto de quiebre que nosotros habíamos dicho era 5? Estamos inventando en nuestro ejercicio S más 5. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Si nosotros buscamos el error en 5, 10 a la 1, 5, esto me va a quedar en 50, por ejemplo. Y acá en 0,5. El error va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Ojo en magnitud, porque uno me va a dar negativo y el otro me va a dar positivo. Pero me siguen, chicos, que va a ser el mismo error. Y nosotros, y el punto de máximo error va a ser en el punto de quiebre. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen, chiquillos? ¿Cuánto va a valer este punto de máximo error en el punto de quiebre? Vale 3 decibeles. Cuando es un 0, cuando es un polo, vale menos 3 decibeles. ¿De dónde sale ese número? Se lo voy a mostrar a continuación. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Entonces, por ejemplo, si ustedes evalúan en la misma, si ustedes tienen que evaluar, por ejemplo, su frecuencia de punto de quiebre es 5, ¿ya? 5 reviene por segundo.
y ustedes tengo que analizar el error en 0,5, yo sé que ese error, el módulo de ese error va a ser el mismo que en 50. Van decreciendo de igual manera. ¿De dónde sale ese 3 decibeles? Vamos a ir para atrás. Vamos a analizar acá. Error de baja frecuencia. ¿Qué pasa cuando omega es igual a A? Por ejemplo, cuando omega vale 5, ya vale 5. ¿Cuánto me va a quedar esta raíz cuadrada? 1. Raíz de 2, ¿cierto? O sea, 2. Raíz de 2. Vamos al siguiente, asíntota de alta frecuencia. ¿Qué pasa cuando acá lo mismo? A vale, al punto de quiebre vale 5 y omega vale 5. También me va a quedar raíz de 2, ¿cierto? Menos 20 logaritmos raíz de 2. Si nosotros vamos acá a nuestra tablita, nos vamos a dar cuenta que el 20 logaritmo de raíz de 2 vale 3. Por lo tanto, menos 20 logaritmos de raíz de 2 vale menos 3. ¿Me siguen, chiquillos? Así que ese va a ser nuestro máximo error para un polo o un cero simple respecto a nuestra función exacta. Estos son para que ustedes puedan saber, por ejemplo, estos son los valores de magnitud que usted les queda dentro del 20 logaritmo de algo. 20 logaritmo de 1000 me da 60, 20 logaritmo de 1 me da 0, 20 logaritmo de 10 me da 20. ¿Por qué? Porque el logaritmo base 10 de 10 es 1, por 20 me queda 20. Así que esto es como una tabla para que ustedes también puedan ir viendo como los valores tipo. Ya. Tenemos un factor complejo, porque estamos como justo. Ya, chiquillos, si me dan 10 minutos, vamos a tratar de ver factor complejo. La idea es que, si no, como no tuvimos clase el lunes, la idea es que si no, ustedes pueden ver este video del semestre pasado y puedan revisar de nuevo la explicación de factor complejo por si no les queda claro. Ya, igual la vamos a ver el próximo lunes, pero la idea es que no pase tanto tiempo para que ustedes también la puedan analizar. En 5 minutos la vamos a pasar un poquito más rápido, pero la idea es que ustedes puedan rever el video del semestre pasado donde lo explico más lento. O del antepasado, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Ya vimos que habían 3 tipos, ¿cierto? Polos y ceros en el origen era 1. Ya vimos qué pasaba, simplemente era 20 decibeles por década desde el infinito desde donde viene. De ahí vimos el factor, los polos y los ceros reales. Voy a dejar acá esta raya no existe en realidad, pero es como para que veamos un punto. Para marcar acá 20. Voy a marcar 20, acá voy a marcar, acá está 0, acá está 10, acá está, pónganse que este es 0.1 y este es 1. Si yo tengo un polo real, ¿se acuerdan que esto va a ser así? Perdón, un polo en el origen, esto va a ser así, ¿cierto? ¿Me siguen, chiquillos? Si yo tengo un 0 en el origen, esto va a ser así, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Sí, profe, yo por lo menos sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo tenía un polo real? El S más 5. Vamos a colocar aquí el 5. 1 partido en S más 5. ¿Qué iba a pasar? Mi función iba a ser de esta manera. Mi función asintótica. Era 0 hasta llegar a 5. Y luego en 5 empezaba a bajar. Con la misma 20 decibeles por década que venía con este de acá. Lo voy a hacer con otro color ahora. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un 0 real? Era lo mismo. Me colgaba de acá y cuando llegaba al punto A, en este caso 5, empezaba a subir con la misma pendiente que este de acá. Entonces, esos son los que hemos visto hasta ahora. ¿Qué nos estaría quedando? Ver los factores complejos. ¿Qué son los factores complejos? Cuando yo tengo raíces complejas. Vamos a ver uno acá, por ejemplo, este que está acá. Nosotros generalmente no tenemos esto. Este de abajo no está, nosotros tenemos que armarlo. Es como, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, un 0. A ver si alguien me ayuda con algo a inventar uno. Vamos a tener un S cuadrado más 10S más 16.
Tengo toda la impresión de que este es complejo. Ya, no estoy seguro. Hay que... no estoy seguro. Si alguien le saca, si alguien puede calcular las raíces de esto, me dice si es complejo o no. No, no es complejo. ¿No es complejo? ¿Cuántos son las raíces? Menos 8 y menos 2. Menos 8 y menos 12. Entonces veamos ahora Menos 2, profe. si esto es un 4. Si es 4. Ahí yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Si es un 4, sí. Ya. ¿Cuánto les quedan las raíces? Por saberlo. Mi aplicación no tiene uso para lo complejo. Ah, ya. Bueno, no importa, pero es complejo. Si es complejo, vamos a aplicar el factor complejo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que dejarlo expresado de cierta manera. ¿Cómo va a ser de esta manera? Nosotros nos vamos a dar cuenta que esta función que está acá, para normalizarla, para que me quede igual como estábamos normalizando antes, tengo que cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a tener omega cuadrado vale 16. Por lo tanto, yo sé que omega, ¿cuánto va a valer? 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, yo sé que este vale 2 por alfa. Si divido esto en 2, sé que alfa va a valer 2. Entonces, si nosotros expresamos nuestra función en términos de esto, que está acá, debería expresarla de la siguiente manera. Entonces, como está acá. Ahora, para que normalizar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir por omega cuadrado y voy a tener que multiplicar por omega cuadrado. ¿Me siguen? ¿Para qué? Para que esto me quede dividido por omega cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar para afuera un omega cuadrado, entonces vamos a multiplicar todo esto por 16, ¿ya? Y vamos a dividir todo esto por 16. Entonces en el fondo queda igual, ¿cierto? No cambia. Pero es para dejarlo de esta manera. ¿Cómo lo vamos a dejar? Así. Me va a quedar como s cuadrado, perdón, como s más 4 al cuadrado más 2 por alfa vale 2, habíamos dicho, este vale 4, alfa vale 2 y omega vale 4, multiplicado por s y omega 0 vale 4 y esto me queda más 1. Y todo esto multiplicado por 16. Así nosotros vamos normalizando. ¿De qué nos sirve esto? Que nosotros vamos a tener ciertos números acá, que va a ser el omega, el omega 0 va a valer mu, y el alfa partido en omega 0 va a valer chi. Profe, ¿Sí? el S que está arriba del 4, ¿igual al cuadrado o eso no? ¿Cuál? Abajo, lo que dibujo. Es que esto está todo al cuadrado. Ah, ya, pero el S que está entre no es el cuadrado, entonces. El S está, no, este es un S a la 1, que me había equivocado. Ah, ya. Se me había pasado una rayita. Ya, chiquillos, esto es como queda normalizado. ¿De qué nos sirve? El chi nos va a servir para ver cómo se van a comportar esto. ¿Ya? Me queda un minuto. Creo que estoy pasado de largo. A ver si alcanzamos a ver un pequeñito, esto, 2 minutitos para terminar. Es la idea y después termino. Entonces, ¿cómo hacer el factor complejo? Ahora, si se van para atrás, vamos a reemplazar acá. Nosotros vamos a decir que omega partido en omega 0 vale mu. Entonces, ¿dónde tengo omega partido en omega 0? Acá. ¿Y dónde tengo omega partido en omega 0? Acá. Entonces me va a quedar acá un mu cuadrado y me va a quedar más 2 chi por mu más 1. ¿No sigue? ¿Qué es lo que tengo acá? Me va a quedar 1. Este me va a quedar menos mu cuadrado porque me queda como j cuadrado, me va a quedar como menos 1. Me va a quedar 1 menos mu cuadrado más j por 2 por chi por mu. Si nosotros le aplicamos el módulo a esto, nos va a quedar de esta manera, donde se van a ir los j
me va a quedar esto al cuadrado, esto por esto al cuadrado, me va a quedar la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ¿cierto? Para sacar el módulo. Si ustedes quieren, después estos chiquillos lo expresan como omega partido en omega 0, da lo mismo, ¿ya? Y esto sí lo expresan como alfa partido en omega 0, da lo mismo. Esto es simplemente como por notación. Después, ¿qué hacemos? Nosotros le agregamos el 20 logaritmo, en este caso para un 0. Y así nos queda de esta manera. Esta sería una función en decibeles para un factor complejo. Ahora, si alfa vale 0, los valores son imaginarios. Si alfa vale igual a omega 0, los valores son reales, si no son complejos. Esto es para acá. Esto es que nosotros, para hacer este factor complejo, nosotros siempre tenemos que asegurarnos de que sean complejos. De que son imaginarios igual lo podemos hacer, pero cuando son reales tenemos que aplicar las funciones para reales para que nos queden de manera más exacta. Lo mismo, las asíntotas de baja frecuencia, al igual que en el punto anterior, son 0 para baja frecuencia, y la de alta frecuencia me va a quedar como 20 logaritmos de mu, de raíz de mu a la cuarta, lo que me va a quedar como 40 logaritmos de mu. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos como un polo en 0, ¿qué quiere decir esto? Que hasta el punto de quiebre, que va a ser omega 0, va a valer 0 la asíntota, y que en el punto omega 0 voy a empezar a subir con una pendiente de 40 decibeles por década, 40 por n. Por ejemplo, si yo tuviera el que habíamos anotado antes, si yo lo elevaba a n, por ejemplo, un factor complejo elevado a 2, todo eso elevado a 2, esto me quedaría por 2, me quedaría por 80. O sea, me quedaría 80 decibeles por década. ¿Se entiende, chiquillo? Profe, la otra semana podemos hacer ejercicios de esto, Vamos así a hacer como bien ejercicios. básico. Vamos a dedicar a hacer ejercicios de esto, ¿ya? Y el ayudante también les va a hacer ejercicios. Esto es como la parte de la materia explicando de dónde saca. ¿Tenemos ayudante entonces? Sí, sí, ya la presenté al ayudante antes. Se va a comunicar con ustedes hoy día en la tarde. Ya. Pero la otra semana el receso. La próxima semana es receso, así que no vamos a tener clase. Pero les dejo, chiquillos, en el canal de YouTube, vean, porque tengo varias cápsulas de cómo hacer diagramas. Y son cápsulas como de media horita, paso por Ya. paso, ¿ya? De diagramas de Bode. De diagramas de Bode. Ya. Ahí hay, que son como ejercicios de diagrama de magnitud de Bode. Hasta ahí vean, todavía no. Pero para que lo vean durante la semana de receso, son paso a paso cómo ir haciendo, cómo dibujar. Ya. Bueno, aquí estamos listos, chiquillos. Lo vamos a dejar acá. Lo mismo que antes, el error de la exacta y luego el error del factor complejo. Esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Lo vamos a ver la próxima semana. Lo que me interesa es que ustedes vean esto. ¿Ya? El cálculo de errores lo vemos a la vuelta del receso, pero lo que me interesa es que vean esto. ¿Cómo dibujar? ¿Cómo vamos a dibujar? Cuando yo tengo una ganancia acá, no aporta nada, es una constante. Cuando yo tengo un 0, se comporta de esta manera, 20 por n por decibeles por década. Cuando yo tengo un polo, cuando tengo un 0, es un 0 en el origen, cuando tengo un polo en el origen, 20 decibeles, menos 20 decibeles por década. Acá, cuando tengo un polo real, desde el punto de quiebre, acá, que aquí sale como un z, pero es lo mismo que la de antes, desde este punto el 0 empieza a subir, y cuando tengo un polo, lo mismo, acá empieza a bajar. Cuando tengo un 0 complejo, desde el punto de la frecuencia omega 0, ojo ahí chiquillos, omega 0 es el misma frecuencia de resonancia que estábamos viendo, por eso es el mismo valor. Y va a subir a 40 decibeles por década, y cuando tengo un polo, menos 40 decibeles por década. Entonces me interesa primero que ustedes entiendan esto. La próxima, cuando volvamos del receso, ustedes van a tener que ver, vamos a ver cómo el cálculo de errores, ¿ya? Pero primero aprendan a dibujarlo bien. Vean los tutoriales que están en YouTube, porque tengo varios, ahí tengo como 3 ejercicios, me parece, 2 o 3, para que ustedes vayan viendo cómo hacerlo paso a paso. Entonces, de ahí viene esto, chiquillos, y les dejo de tarea también para que lo revisen estas últimas, me parece que son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diapos. Que las revisen, van a ser los últimos 20 minutos de una clase que está en YouTube. Ya, chiquillos, revísenlo para que cuando lleguemos la próxima semana a la vuelta del receso, lo pueda explicar de nuevo bien, pero ya lo tengan más o menos visto, para que puedan traer sus dudas. ¿Ya, chiquillos?
Vale, profe. Bueno, profe. Ya. Nos vemos entonces a la vuelta del receso. Profe, ¿Sí? yo le podría hacer una consulta personal. Sí, sin el problema. Ya, no hay problema. Voy a dejar de grabar.